Shalom. Bueno, estamos de vuelta con el curso el enojo entre las parejas. Vamos a ver inicio y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch, Enkebo, Malchutó, Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dice, implosiones y explosiones. Las llamas se dispararon hacia arriba, alimentadas por el gas que salía por una ruptura de gasoducto en la ciudad. El conducto estalló cuando un contratista privado rajó un tubo de gas mientras limpiaba un terreno. Al principio, el gas presurizado escapaba con un sonoro chiflido, pero 30 minutos después una chispa fortuita encendió el gas natural y las llamas llegaron hasta el cielo. Unos pocos minutos después, el fuego devorador tenía unos 5 pisos de altura y había llegado a pocos metros a una residencia pública. Esto sucedió en Chicago, donde vivían personas de la tercera edad. Afortunadamente la policía y otras personas evacuaron a los residentes del edificio, pero cuando la compañía de gas pudo finalmente detener el combustible que alimentaba la línea, cientos de personas habían sido desplazadas y sus viviendas quedaron destruidas por completo. 2 meses más tarde ocurrió una explosión que desplazó a los residentes de Chicago en los Estados Unidos. Esta vez, sin embargo, la explosión había sido planeada. Una serie de cargas de dinamita instalada por una compañía de demoliciones explotaron sucesivamente una tras otra y cayeron al suelo 4 edificios adyacentes de un proyecto de vivienda pública, levantados grandes nubes de polvo. Pero esta explosión en realidad fue una implosión en la que los materiales del edificio fueron cayendo hacia el interior y la destrucción se había planeado durante meses como parte de un proyecto de un curso de reemplazar aquellos edificios de bajo nivel infectados por delincuentes y por viviendas nuevas de pocos pisos. De hecho, antiguos residentes y otros espectadores observaron el suceso desde una distancia segura con el aplauso de todos. ¿Cuál cree que fue el suceso más destructivo? La explosión del tubo de gas que carbonizó el costado de un edificio y dejó a algunas personas sin hogar. Muchos dirían que sí, pero la verdad es que tanto la explosión de gas como la implosión de dinamita tuvieron consecuencias igualmente destructivas. De hecho, la implosión de los edificios destruyó más a la edificación y dejó mucho más residentes con un sentimiento de pérdida por no tener que salir de los apartamentos, por cuanto muchos años habían vivido en ese hogar. De la misma manera, el enojo implosionador puede ser destructivo y las expresiones del enojo explosivo. En los últimos 3 capítulos hemos visto forma constructiva responder al enojo, pero seamos sinceros, muchos de nosotros nunca hemos aprendido a manejar positivamente el enojo. Nuestra respuesta al enojo en el pasado siempre han empeorado las cosas. No parece difícil aún creer que el enojo sea pecaminoso en sí mismo. También observamos a diario en las pestañas de televisión las conductas violentas motivadas por el enojo en niños, adolescentes y adultos. Y el crimen, la guerra, el sufrimiento, el enojo deja su paso destructor. ¿Cómo podemos reconocer y controlar las expresiones destructivas del enojo? El abuso explosivo. Margarita era conocida por sus gritos cuando provoca su enojo, bien fuera de sus hijos, su esposo o jefe. Esa persona tenía que oírlo. Margarita se sentía orgullosa de expresar sus sentimientos. Por lo menos las personas saben qué atenerse conmigo, decía con frecuencia. El hecho es real que Margarita era una mujer que perdía el control desde que era adolescente. Había desarrollado un patrón de maltrato verbal que había continuado durante 25 años. Margarita estuvo justificando sus arranques de ira hasta el final, en que su hija de 10 años le dejó la siguiente nota: querida mamá, no voy a quedarme en casa, ya no puedo aguantar tus gritos, no sé qué me va a pasar, pero por lo menos no voy a tener que escuchar todas estas cosas, las cosas feas que nos dice cuando hago algo, que hago algo cuando te enojas y cuando hago lo que tú no quieres. Y afirmó su nota la niña. Margarita no gritó cuando la hija le dejó esa nota, llamó a sus pastores con un mar de lágrimas. Primero solamente dijo que se fue
y no sé a dónde está, estoy muy preocupada por la nota. Luego dijo, lo más esperanzador que había dicho años, yo la alejé, yo sé que hice que la alejara, mi gritería, mis alaridos, la alejaron de mí mientras sollozaba por el teléfono. Admitió por vez primera que había cometido un gran error, que su rabieta verbal y su enojo hacia Sofía. Su mentor, su pastor, dirigió sabiamente a Margarita un consejo de la congregación y ella empezó el proceso de admitir y entender que tenía que cambiar sus reacciones negativas hacia el enojo. Sofía luego fue localizada, que pasara 48 horas después, acompañó a su madre a las sesiones de consejería. Hoy en día Sofía es una mujer adulta y tiene una buena relación con su madre. Margarita dice que el día que recibió esa nota fue el peor día de su vida. Por otra parte, el abuso. El abuso de Ricardo tenía, al no ser verbal, siempre que se enojaba con alguien, arrojaba objetos, rompía cosas, hacía gestos groseros, inclusive en el tráfico. Ricardo había llegado tan lejos que hasta arrojaba botellas de vidrio cuando mantenía discusiones familiares. Marta había notado alguna de estas características en Ricardo antes de casarse con él, pero nunca había descargado su enojo contra ella. Sin embargo, antes de llegar a los 6 meses de casado, él la empujó contra la pared. Ella supo que en ese momento ese comportamiento era algo que no podía condenar, así que le escribió la siguiente carta y le dijo, te envío a tu correo a tu oficina. Amado Ricardo, anoche hiciste algo que nunca pensé que haría. Estabas iracundo y me empujaste contra la pared. Ya se ha visto ese enojo cuando éramos novios, pero nunca creí que lo fueras a expresar contra mí. Ahora sé que estabas equivocada, no estaba equivocada. Te quiero mucho y no creo en que en realidad quieras lastimarme, pero no puedo correr el riesgo. Te estoy escribiendo porque quiero que sepas que si me vuelves a tocar esta vez, que estés enojado, te voy a dejar y no voy a regresar hasta que un consejero me asegure que sea seguro para mí vivir contigo. Te amo, su esposa. Esa misma noche, después de haber leído la carta, Ricardo le pidió disculpas a su esposa y le aseguró que nunca sucedería, que no lo haría de nuevo. Pero 6 meses más tarde, un arranque de ira la tomó por los hombros y la sacudió y Marta dijo no. Pero al día siguiente, cuando regresó del trabajo, Ricardo encontró la siguiente nota. Te amo demasiado para quedarme y permitir que me lastime y destruya mi autoestima. Sé que no puedes sentirte feliz por lo que estoy y lo que hiciste anoche. No voy a regresar hasta que un consejero me asegure que hayas aprendido a manejar tu enojo de una manera responsable. Con amor, Marta. La respuesta decisiva de Marta fue que motivó a Ricardo a llamar primero a su pastor, un consejero. Él sabía que estaba corriendo el peligro de perder a su esposa. También sabía que necesitaba aprender a controlar su enojo. Después de 3 meses de consejería individual y 3 meses de consejería matrimonial, Marta y Ricardo vivieron otra vez y hoy en día siguen juntos. Ricardo logró con ayuda quebrar el patrón del abuso. Miren, muchos de esos ataques de ira y ese tipo de manifestaciones las heredamos. Y cuando digo que las heredamos, porque la hemos visto de padres abusivos, maltratadores, o viceversa, madre también más maltratadora, abusiva y de gritos. Y que de ambas partes, a veces esa maleta, como siempre le he dicho, la traemos. Y respondemos de manera que lo que criticamos de nuestros padres, hacemos lo mismo. Amigo, es por eso mi empeño de este tipo de curso. La idea es que usted pueda manifestar las cosas debidamente. No estoy hablando solamente del enojo. Otras tareas y responsabilidades que tenemos y que por no recibir la información adecuada de nuestros padres, también vivimos lastimados, pero también estamos lastimando a otros. Y es aquí donde he venido para romper ese tipo de patrones. Que usted y yo y cualquiera que esté escuchando esto, amigo, eso termina de una vez. Y que usted pueda llevar su casa en orden. Y este tipo de conductas son las más dañinas. ¿Y sabes quién? ¿Quiénes son los más afectados? Nuestros hijos. Porque el día de mañana se van a comportar igual.
créame, lo que usted critica tanto de su padre, usted termina lo haciendo. Entonces, este tipo de reacciones y de situaciones que se están presentando, seguramente ellos las vieron de sus padres. Y que también ellos están respondiendo de manera inconsciente lo que criticaron de sus padres. Pero es la hora de tomar la determinación y cortar con todas esas cadenas que arrastramos, y digo arrastramos porque me incluyo, pero que destruyen a nuestro hogar. La comunicación, los 5 lenguajes del amor, que lo hemos hablado bastante, y otros recursos que hemos compartido aquí, que creo que son de gran ayuda, y que usted debería ya de ponerlo en práctica. No solamente ser un oidor, sino también poder impartir esto en tu casa. ¿Por qué? Ya porque usted tiene la información correcta y usted se ha enfocado y ya tiene filtrado situaciones, comportamientos, ira, cosas que no sabía, pero que ahora las tiene y no hay excusa. Si usted quiere tener a su familia y su hogar feliz, haga caso, preste atención a lo que se le está diciendo. Dice, ¿cómo ayudar a una persona explosiva? Tanto Margarita como Ricardo han desarrollado patrones de maltrato de expresión con su enojo. Tales patrones se forman con el paso de los años, únicamente cambiaron a no ser que alguna persona importante para el individuo ejerza presión sobre él para que busque ayuda. Eso es necesario. Muchas veces lo que motiva al abusador a conseguir ayuda es la amenaza de perder una relación significativa. En la actualidad existe mucha ayuda disponible para los patrones destructivos de maltrato. Se pueden cambiar. Dichos patrones no solo alejan simplemente con el tiempo. Los familiares, los amigos de una persona explosiva deben aprender a hacerlos responsables de su respuesta destructiva al enojo. El comportamiento del enojo explosivo nunca es constructivo. No solamente lastima a la persona a quien se dirige, también destruye el autoestima de aquel que está fuera de control. Nadie puede sentirse bien consigo mismo cuando piensan que con lo que ha hecho. En medio de una ofuscación de tales explosiones de enojo, las personas dicen y hacen las cosas cuales después sienten remordimiento. El enojo indisciplinado que se expresa en explosiones verbales físicas terminan destruyendo las relaciones. Las personas que sufren tales explosiones de enojo pierden el respeto por las personas que están fuera de control. Oiga, las personas que sufren tales explosiones de enojo pierden el respeto por las personas que están fuera de control, y tarde o temprano perderá cualquier deseo de estar en su presencia. Cuando una persona se comporta así, mire, ya sabe uno el comportamiento, el resultado que va a obtener. Lo ven, y no va a ser igual el trato. Amigo, amiga, mira sus palabras, porque está dañando a un esposo o una familia, o un esposo está dañando a su esposa y a su familia, inclusive las relaciones familiares, incluso en el trabajo, incluso con sus amigos. ¿Usted se da cuenta de lo importante que es saber manejar esto? Algunos años atrás era popular creer ciertos artículos y ciertos círculos de psicología en expresar libremente la ira mediante conducta agresiva. Podía ser una manera positiva de procesar el enojo, si la agresión no estaba dirigida a la misma persona. En consecuencia, se alentaba a las personas enojadas a que golpearan con almohadas, saco, boxeo, muñeca y descargaran toda su agresión sobre una pelota de golf. Sin embargo, en la actualidad, casi todas las investigaciones indican que el descargo de sentimiento de ira por medio de tal conducta agresiva no logra evacuar el enojo de las personas, sino con el contrario, hace a la persona que tenga mayor susceptibilidad a explotar emocionalmente igualmente en un futuro. La explosión, sea verbal o física, no es la forma aceptable de manejar el enojo personal. ¿Cómo reconocer las implosiones del enojo? Cuando se destruye cualquier edificio en una implosión, el equipo de demolición que ubica las cargas destructivas de este, en vez de hacerlo por fuera, lo hace que todos los escombros y los vidrios se desplomen hacia adentro. Esto es una imagen gráfica de lo que sucede con la persona que elige mantener el enojo en su interior. Su vida literalmente se desploma hacia adentro,
cuando estallan las cargas de enojo interiorizado, mientras que el enojo explosivo se observa fácilmente con gritos, maldiciones, condenaciones, críticas, las palabras de actos furiosos de la persona. El enojo implosivo no es reconocido inmediatamente por los demás, ya que es por naturaleza, se lleva por dentro. ¿Se da cuenta de las implosiones y explosiones? Algunos creyentes que desaprueban las expresiones explosivas de enojo ni siquiera se imaginan el enojo implosivo sea igualmente destructivo a largo plazo. Mientras que el enojo explosivo empieza con el enojo que se puede desencadenar con violencia, el enojo implosivo empieza en silencio, retraimiento, pero con el tiempo se convierte en un resentimiento, amargura y finalmente odio. El enojo implosivo se caracteriza típicamente por tres elementos: negación, retraimiento y cavilación con resentimiento. Miremos cada uno de estos tres elementos. Aquellos que manejan enojo o su enojo de manera implosiva a menudo empiezan por negar totalmente que están enojados. Esta respuesta al enojo es especialmente tentadora para aquellos creyentes que han aprendido que el enojo sí mismo es pecaminoso. De este modo, muchas veces escuchamos a un individuo decir alguna de las siguientes frases: no estoy enojado, sino me siento frustrado. No estoy enojado, simplemente un poco disgustado. No estoy enojado, más bien decepcionado. No estoy enojado, lo que pasa es que no me gustan las cosas y que las personas me ofendan. Sin embargo, en todos estos casos la condición de la persona es la misma, está experimentando enojo. Verónica ilustra claramente este punto. Sentada en mi oficina una mañana de octubre me dijo: doctor, yo sé que se supone que los creyentes no se deberían de enojar y no creo que yo no esté enojada, pero que estoy muy tan contrariada por lo que ha sucedido que no sé qué hacer. Mi hermano me convenció a mis padres de que vendieran la casa y le dieran el dinero para empezar un negocio. Él los trasladó a un pequeño apartamento y le prometió pagar la renta mensual por el resto de sus vidas. Y dijo que si llegaban a tener necesidad de ir al centro para la tercera edad, para entonces él tendría el dinero suficiente para pagarlo. Hizo todas las cosas sin discutir el asunto conmigo. Conozco a mi hermano y sus ideas de negocio siempre son disparatadas y estoy seguro que en 2 años va a perder todo el dinero y mis padres van a tener que vivir de la ayuda del gobierno. Cuando me enteré de lo que había sucedido, lo llamé y él me relató todo el proceso sin rodeos. Dijo que no me molestaría porque antes ya habíamos hablado de nuestros padres y necesitaban trasladarse a un lugar más pequeño. Le dije, entendí y estaba segura que todo lo que saldría bien, pero cuanto más lo pienso, contrariada me siento. Es obvio que Verónica está experimentando un intenso enojo. Como ella cree que los creyentes no pueden enojarse, se niega a llamarlo por su nombre. Así que utiliza palabras contrariadas, pero su negación real se dio a la conversación de que tuvo con su hermano. Ella le transmitió sus acciones eran aceptables, cuando en realidad lo que parecía es inadmisible. Él no sabía que ella estaba enojada, pero la verdad es que está ardiendo de ira por dentro. Si ella no cambia su manera de abordar la situación, las bombas implosivas quedarán profundamente arraigadas en su interior y el debido momento su vida llegará al colapso. Veremos algunos de los posibles resultados de la implosión en la siguiente sesión. El acto de negar el enojo no elimina el enojo interiorizado, bien sea admitido o no. Tendrá efecto destructivo sobre el cuerpo y la psiquis del individuo enojado. El enojo seguirá creciendo hasta que la negación se vuelva insostenible. Pero aún más, la negación, el retraimiento constituye a la estrategia central de la persona, con el enojo implosivo. Aunque admita sentir enojo ante lo mismo y los demás se apartan de la persona o situación que las provocó, el enojo, la idea aquí no es la negación, sino el distanciamiento. Si puedo mantener alejado de una persona, por lo menos hablarle cuando esté cerca de mí. Quizá mi enojo vaya disminuyendo con el tiempo. Se asegura a sí mismo que el individuo está enojado. Si la persona que ha cometido la falta percibe el distanciamiento y el silencio y pregunta, ¿algo anda mal?, la persona retraída responderá, no. ¿Qué te hace pensar que ande algo mal? Si la persona sigue el asunto y pregunta, bueno, has estado muy callado de lo normal,
No me has preguntado cómo ha ido durante el día y tampoco me has contado nada sobre el tuyo. La persona se retrae y podría responder: estoy cansado, tuve un día muy difícil, y luego sale de la habitación. Ese es el comportamiento de una persona que lleva el enojo, lo que es implosión. ¿De qué manera destruye la implosión? Dice: el comportamiento es silencioso, retraído y evasivo. Podría durar días o muchos años, y cuanto más tiempo continúe, habrá más probabilidades de que se convierta en un resentimiento y amargura. Con frecuencia, este enojo interiorizado hallará una expresión de lo que llaman los psicólogos. Llaman un comportamiento pasivo-agresivo. La persona es pasiva exteriormente. Exteriormente sí. Pues trata de dar la apariencia de que nada le está molestando, pero tarde o temprano ese enojo se expresa de otras maneras. Por ejemplo, al no cumplir ningún requerimiento de la otra persona. Aníbal, por ejemplo, estaba expresando su conducta pasivo-agresiva hacia su esposa Raquel. Él estaba enojado con ella porque no expresaba ningún interés en su vida íntima sexual. Si bien Aníbal se negaba a discutir abiertamente el problema con su esposa cuando ella le pedía que le ayudara a bañar a los niños, él simplemente continuaba revisando sus correos electrónicos sin siquiera darse cuenta y darse por aludido. Cuando ella le pedía que, por favor, el sábado limpiara las algunas de la ventana, él improvisaba su salida con su hijo. La mayoría del tiempo Aníbal ni siquiera era plenamente consciente de todo lo que estaba haciendo para mantener su enojo bajo el control, pero seguía desquitándose con ella. ¿Y qué hay de Raquel? Su falta de interés en la intimidad sexual con su esposo también podía ser caso de la respuesta pasivo-agresiva. Tal vez ella había estado acumulando su propio resentimiento de enojo hacia Aníbal, porque él no le había dedicado tiempo suficiente. Raquel no quiso discutir el asunto que provocara su enojo, sino que escondió su resentimiento bajo tierra, y el enojo comenzó a manifestarse en su comportamiento. De esta manera, el patrón pasivo-agresivo, en lugar de un círculo vicioso, a menos que este ciclo destructivo se rompa. Eso es solo cuestión de tiempo para el matrimonio sufra una implosión. La persona que trata en el enojo interno también puede redirigir ese enojo. El individuo deja de proyectar su sentimiento de enojo hacia la persona o situación que provocó el enojo y lo dirige hacia la otra persona u objeto. Fíjense, lo que va haciendo el enojo y lo que llama él pasivo-agresivo. Quizá no estalle de ira, pero está pasivo. No se cumplen las demandas, las necesidades. Cuando digo demanda, responsabilidades que tienen entre sí. Y tal enojo hace que eso se vaya enfriando. Se va enfriando la relación, pero se mantiene el enojo y separa a los esposos. Y este es el peligro. Fuerte esto, pero que, mire, esto es una realidad que se vive, pero no podemos dejar que se siga acumulando, porque eso lo que trae es alejamiento, distanciamiento, y cuando no se suplen las necesidades, amigos, esto es lo que sucede. Todos estamos familiarizados con la imagen del hombre que está enojado con su jefe, pero tiene miedo de confrontarlo y decirle y decide llegar a casa a patear el gato, insultar a los niños y abusar verbalmente o físicamente de su esposa. Este enojo centrado genera más enojo a las personas que han sido abusadas y no contribuye en nada a resolver la situación y que provocó originalmente el enojo. Las personas que tienen la desgracia de recibir tanto el enojo descentrado que queda totalmente en confusión y que pueden no ser conscientes de las relaciones que existen entre el maltrato del jefe y lo que su esposo está sintiendo y le está haciendo a los miembros de la familia. Tales expresiones de enojo, desviando, no contribuyen al procesamiento del enojo original, que todo todavía está sepultado dentro de la persona y la espera a ser procesado de una manera positiva. Él debió hablar con su jefe y ese tipo de situaciones no las trasladen a su casa, porque daña a su esposa y a los hijos. Y la relación se hace, o la relación familiar lo que hace es crear un ambiente nada agradable.
Esta suspensión de enojo se mantiene guardada en el interior de la persona, que conducirá finalmente a un gran estrés fisiológico y psicológico. Existe un creciente volumen de investigaciones que nuestra correlación positiva entre el enojo reprimido y la hipertensión, la colitis, la migraña y la enfermedad del corazón. Sin embargo, los resultados más pronunciados a suprimir el enojo se encuentran en su efecto sobre la salud psicológica y emocional de la persona. El enojo caracterizado lleva tarde o temprano al resentimiento, a la amargura y muchas veces al odio. Todas estas cosas son condenadas explícitamente por las Escrituras y se considera como respuesta a pecaminoso el enojo. Fíjense lo siguiente. Todo lo que se maneja y lo que trae consecuencias del enojo, de las implosiones, o mejor dicho, las manifestaciones del enojo, las explosiones, implosiones, lo que es pasivo-agresivo y todo lo que contribuye a un ambiente no sano, perturbador para la persona afectada por el enojo, y lo que pudiera ocasionar, que lo ocasiona, a sus seres cercanos. Amigos, tenemos tarea. Amigas, tenemos tarea. Dice, una tercera característica del enojo implosivo es cavilar con resentimiento en sucesos que provocaron el enojo. En la mente de la persona, todos los detalles de la escena inicial cuando se cometió la falta se repiten una vez y otra vez en una cinta de grabación. Puedes ver la expresión facial de la persona o escuchar sus palabras, sentir su espíritu y revivir los sucesos que provocaron las emociones del enojo. Y escucha una y otra vez las grabaciones psicológicas de sus propios análisis de la situación. ¿Cómo puede ser tan desagradecidos? Miren la cantidad de años que le he dado a la empresa. Él solamente lleva 5 años ahí y no tiene ninguna idea de lo que sucede. Si él supiera cuán importante soy para la empresa, no me trataría de ese modo. Me dan ganas de renunciar para que sufra. O también me dan ganas de quejarme ante la junta y hacer que lo despidan. Una y otra vez que se repiten las grabaciones. Estoy hablando en el ser, en la persona. Cuando digo grabación no es que tú vas a buscar algo para grabarlo. No, en su interior, las palabras, como quien dice, lo que tú piensas en voz baja. Lo que tú piensas en voz baja, esas son las grabaciones. Una y otra vez se repite como quisiera que se revuelque en su propio enojo. La dificultad radica en que esas reproducciones se escuchan únicamente en la cabeza de la persona. El enojo nunca es procesado con aquel involucrado con la ayuda de algún consejero amigo. El enojo se está convirtiendo progresivamente en resentimiento y amargura. Si no se interrumpe en ese proceso, la persona experimentará finalmente una implosión en la forma de una profunda crisis emocional, depresión y en algunos casos hasta suicidio. ¿Usted se está escuchando? Esto produce una crisis emocional, depresión y en algunos casos suicidios. ¡Wow! Sin embargo, las personas que interiorizan su enojo y que cada vez son más, el resultado al final no será una implosión, sino una explosión. En su abatido estado emocional, realizarán algunos actos de violencia contra aquel que los ofendió. Esto se ve en una otra vez en los noticieros nocturnos, en el caso del empleado que fue despedido del trabajo hace 9 meses, y entra y dispara contra el supervisor que lo despidió. El niño fue abusado por su padre a los 15 años de edad y los mata. El esposo calmado y dócil arremete contra su esposa y destruye su vida. A los vecinos de estas personas siempre les parece increíble lo sucedido, pero lo que los reporteros dicen parecía un buen hombre, muy correcto. No puedo creer que pudiera hacer esto o algo así. Lo que el vecino no pudo observar fue el enojo interiorizado que fue alimentándose por las cavilaciones llenas de resentimiento de personas durante largo periodo de tiempo. Debería resultar evidente el enojo implosivo sea tan destructivo como el enojo explosivo. Por eso las Escrituras siempre condenan la interiorización del enojo. Pablo exhortó: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al enemigo. Pablo dio instrucciones claras acerca de procesar rápidamente este tipo de enojo.
y de no permitir que el día termine sin haberlo hecho. Supongo que así si nos enojamos tras la puerta del sol, tendríamos tiempo para la medianoche. Pero aquí el principio es que el enojo no se debe mantener escondido en el interior. De hecho, equivale dar un lugar al enemigo. Es decir, haciendo esto cooperamos con Satanás y nos estamos poniendo a pecar todavía más. El apóstol nos reta a dar otro paso hacia adelante y deshacernos del enojo. Véase Efesios 4:31 y Colosenses 3:8. Esto no nos está indicando que el enojo es un pecado en sí mismo, sino el hecho de permitir que se albergue en nuestro interior y pecaminoso. Salomón advirtió: el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra clave es reposa. El necio permite el enojo permanezca en su vida. Lo que indica es que quienes son sabios se encargan de quitar rápidamente el enojo en medio. Y el enojo fue diseñado para ser un visitante, nunca un residente en el corazón humano. Todos experimentamos enojo, las razones señaladas en los capítulos anteriores, pero también lo podemos ver en nuestra vida, señores. Entonces ya sabemos cómo tratar con ella. Dice, para mantenerlo en el interior por medio de la negación, el retraimiento y la cavilación con el resentimiento no es la respuesta al creyente al enojo. De hecho, responder de esa manera constituye una violación a las enseñanzas explícitas de la Torá. La amargura es el resultado del enojo acumulado y la amargura siempre condena como un pecado. Véase Hechos capítulo 8, Romanos 3:14 y Hebreos 12:5. Y dice, cuidado con el odio. En el transcurso de mi labor en consejería de años he escuchado a adolescentes decir que odia a su padre. Casi siempre una frase de estilo es que está relacionada con la percepción de una serie de faltas cometidas por el padre. El adolescente atemorizado y ha interiorizado el dolor y el enojo y ha desarrollado un resentimiento de amargura y ahora odio hacia su padre. También he escuchado a más de una persona decir odio a mi esposo y he escuchado a esposas expresarse de los mismos términos sobre sus esposas. Sin excepción alguna, el odio no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de un enojo interiorizado que permanece implantado en el corazón del individuo. Tarde o temprano, las emociones de dolor del enojo interiorizado pueden endurecerse hasta convertirse en amargura y aún en odio. Casi siempre las personas que odian desean que le sucedan cosas malas a la persona con quien está enojada. Algunas veces terminan sufriendo la misma ese mal, como hemos observado en los ejemplos anteriores. El enojo interiorizado hace erupción ante la mirada de todo el mundo. Cuando alguien perpetra una maldad contra la otra, es que lo ofendió y ha usurpado una prerrogativa del Padre. Las Escrituras dicen, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así dice el Adón, ese es Romanos 12:19. Cuando buscamos imponernos juicios sobre quienes nos han ofendido, inevitablemente estamos empeorando las cosas. Déjenselo al Padre. Yo he visto el resultado de eso, y bastante, créanme. Y no lo digo por venganza, sino que ellos se han buscado su situación. Lo digo y lo vuelvo a repetir. El hecho que usted viva de acuerdo a la Torá, eso uno lo manifiesta como en la personalidad del carácter. Y cuando uno habla, la gente oye, no de manera religiosa, sino tu comportamiento. Y eso crea hasta cierto celo en las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos ven los cambios que uno puede hacer o que ha hecho en su vida, pero que para ellos le estorba. Pero yo sé que son ellos, pero más que ellos es el enemigo. Y le da rabia, le da ira. Y a veces desarrollan comportamientos, palabras, dicen cosas hacia uno, que creen que lastiman, porque se creen que están y que son intocables. Pero cuando llegan las situaciones de la vida, entonces yo veo el resultado. No me alegro, sino que también hay un dicho que dice,
lo que tú siembras vas a recoger. Bueno, y eso es lo que me ha tocado ver. Entonces, lo que yo he sembrado también he recogido. Y nadie está exento de esto. Este tipo de comportamiento y este tipo de situaciones del enojo, familia, tenemos que controlarlo. Dice, ¿cómo desactivar en el enojo implosivo? ¿Qué pasos positivos pueden tomarse para desactivar la bomba de enojo implosivo? En primer lugar, admitir que tenemos esa tendencia. Es cierto, estoy acumulando enojo dentro de mí. Me resulta muy difícil hablar con los demás del enojo que siento. Sé que me estoy haciendo daño a mí mismo con esta actitud. Esas cosas son las afirmaciones que contribuyen a la solución del problema. Reconocer. En el segundo lugar, revele su problema a un amigo o a un familiar de confianza. El hecho que contarle a otra persona lo que siente es pedirle un consejo y puede ayudarle a decidir si debería confrontar o no a la persona. ¿Qué ha causado su enojo? Quizá elija pasar por alto la ofensa, pero al menos tendrá la seguridad de que ha sido una elección consciente y que le librará positivamente de su enojo. Si la persona quien le declara su enojo es incapaz de darle la ayuda que necesita, busque a una persona, a un pastor o a un consejero que le pueda ayudar a solucionar este problema. No persista en un patrón de respuesta destructiva en el enojo. Tal vez conozca a un amigo que parece ser albergado y el rencor, que usted está albergando el rencor. No debería de ser. En su interior, ¿por qué no recorrer el riesgo de ofrecer ayuda? Usted podría decidir para comenzar. Puede ser que esté en un error por la verdad que me interesa y estoy ocupado por ti y por esta razón estoy haciendo una pregunta. Es posible que estés enojado con alguna persona y le esté guardando un rencor en su interior, en tu interior. Si estoy equivocado, tan solo dímelo, pero si es cierto, me gustaría ayudarte a procesarlo. Sé que no es bueno guardar el enojo dentro. ¿Te gustaría hablar de ello? Ya vamos a terminar. Si esto es cierto, estás corriendo el riesgo de hacerles preguntas a la persona que podría decir que no es algo de tu incumbencia. Por otra parte, es posible que tu amigo sea franco y que su indagación constituya el primer paso para un problema que pueda salir a la superficie. Si no puede ayudarle más, entonces indíquele a quién puede acudir para que le ayude. Un amigo verdadero no se sienta en silencio al observar, se sienta en silencio a observar la autodestrucción de su prójimo. El reto es claro en las escrituras y aprendemos a procesar el enojo de una manera positiva, amorosa, en lugar de tener una actitud desastrosa de explosión o implosión. El enojo explosivo y el enojo implosivo son altamente destructivos, no tan solo para el individuo que está tratando de manejar el enojo, sino también a todas las personas involucradas, incluso la comunidad en general. Ninguna de esas respuestas al enojo pueden ser aceptadas como apropiadas en la vida de un creyente. Si reconoce alguno de estos dos patrones en su propia reacción al enojo, le animo urgentemente a hablar con un consejero o un amigo. Hable con alguien acerca de su lucha en estos patrones destructivos. Usted no puede alcanzar su potencial para con el Padre y para bien con el mundo sin continuar respondiendo a su enojo de una vida de implosión o explosión. Esto nos lleva al próximo relacionado con el manejo del enojo. ¿Qué hay con las personas que han sido ofendidas durante su vida y acumuladas en el enojo en su interior al convertirse en alguien enojado y resentido? En el siguiente capítulo responderemos a esas preguntas. Y termino con esto. Estoy en peligro de una implosión. Definición del enojo implosivo. El enojo interiorizado que nunca se expresa. Causa temor en la confrontación, creer que sentir o expresar el enojo está mal. ¿Cómo reconocerlo? La persona niega que está enojada, responde mediante el retraimiento, dice cosas como que yo no estoy enojada, solo decepcionada. Resultado de estrés psicológico, fisiológico, comportamiento pasivo-agresivo y puede llegar al resentimiento, a la amargura y al odio y a la violencia. Y por supuesto, mucho más dolorosas son las consecuencias del enojo por estas causas. Bueno, familia, ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado este curso en el día de hoy, excelente, y que pueda ayudar
a su relación personal con el padre, con su esposa, familia, amigos, en la área que usted esté involucrado. Familia, nos vemos la próxima semana en el curso del enojo entre las parejas. Yo dije paloma, tiene que ver con el rúa. Bueno, ahí está operando el padre. Bueno, señores, familia, nos vemos la próxima semana. Shalom. Ley Raot.